Continuemos con el tema de copiar. La herramienta de copiar nos va a permitir duplicar la información que existe en una celda o bien en un rango, y esta información la vamos a poder colocar en otra ubicación. Vayamos directamente a las formas en las que podemos realizar la copia de información. La primera de ellas, podemos realizar la copia mediante la cinta de opciones. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a copiar el nombre de Isabela y lo vamos a colocar en esta celda. ¿Cómo lo realizamos? Damos clic sobre la celda que queremos copiar, nos vamos en la cinta de opciones de inicio, en el bloque de portapapeles y ubicamos el icono que dice copiar. Le damos copiar y, como podemos darnos cuenta, aparece una línea punteada, que significa que es la selección que vamos a copiar, y la vamos a pegar en esta celda. Vamos a dar clic en la celda J3, vamos a la cinta de opciones y ahora damos clic en el botón pegar. Y entonces en esta ocasión pues ya hemos colocado y duplicado la información que estaba en la celda B2 y la colocamos en la celda J3. Existe otra manera de poder realizar la copia de esta información. Por ejemplo, ahora vamos a seleccionar la celda B4, vamos a dar clic derecho sobre esta celda y nos va a aparecer el menú emergente. Vamos a dar clic donde dice copiar. Ahora nos vamos a la celda K3 y damos clic derecho y nos va a aparecer nuevamente el menú emergente. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice pegar. Y listo. Ahora vamos a realizar el copiado de información mediante un comando. ¿Cómo lo realizamos? Por ejemplo, vamos a querer copiar el nombre de Victoria mediante comando. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos la letra de control y sin soltarla presionamos la letra C. Y ahora nos vamos a la celda L3 y vamos a presionar la tecla de control y la letra V. Y de esta manera también podemos copiar la información. Entonces recuerden, lo podemos hacer mediante la cinta de opciones, mediante el menú emergente y mediante el uso de comandos. Como lo mencioné hace unos momentos, también podemos copiar la información de una lista. Por ejemplo, yo aquí ya tengo una lista que se llama nombre. Recuerden, cómo vemos las listas, colocamos nombre y entonces yo tengo esta información. Yo esta información la quiero copiar ahora en esta ubicación, que es en la columna N. ¿Cómo lo realizo? Yo lo quiero realizar de una manera más sencilla, es con el comando Control C. Y ahora nos posicionamos en la celda donde queremos que inicie la información. Presionamos Control V y listo. Ya hemos colocado toda la información que se encuentra en el rango que se llama nombre, el cual corresponde a esta selección. El siguiente punto que vamos a verificar es colocar la columna E en la columna H. ¿Qué tenemos en la columna E? En la columna E tenemos las calificaciones de los alumnos. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que tenemos una función, que es la función de suma, y la cual está sumando estas dos calificaciones. Acá abajo ya no la tenemos con una función, simplemente es una fórmula. Estamos sumando la celda C3 con la celda D3. Por ejemplo, vamos a verificar qué sucede. Voy a seleccionar desde la celda E2 hasta el último registro. Voy a copiarlo, Control C, me voy al inicio de la página y recuerden, lo vamos a colocar en la columna H. Voy a posicionarme aquí y voy a presionar Control V. Y entonces aquí me está apareciendo esta información. Esa información hace referencia a la suma. Voy a volver a copiar la información. Quizá esta columna ya tenía alguna referencia con la fecha. Voy a volver a copiarla. Control C. Y la voy a copiar ahora entonces en la columna O. Control V. Y miren. Ustedes dirán, ¿por qué si copié la misma información me aparecen diferentes valores? Bueno, esta columna seguramente tomó el formato de la columna de fecha. Por eso nos aparece en un entero. Recuerden que en el tema de formato de celdas, verificamos que el número corresponde, cuando nos aparece este tipo de número, corresponde a una fecha. Si yo le asigno el formato de fecha,
me va a aparecer la fecha. Y en efecto, ¿eso por qué sucede? Cuando nosotros insertamos celdas después de la última columna, toma como referencia el último formato. Sin embargo, bueno, para este ejercicio aparece este valor. ¿Por qué aparece este valor? Porque está haciendo referencia a una suma. Este valor que estamos copiando de esta columna es el resultado de una función o de una fórmula. Y por eso nos marca entonces este problema, que es un valor. Por ejemplo, para ver qué es lo que está sumando, nosotros presionamos sobre la celda la tecla de F2 y nos dice que está sumando la celda M3 y la celda N3. Entonces por eso pues me aparece el error de valor. ¿Esto por qué sucede? Cuando yo copié la información de la columna E en la columna O, pues aquí este valor lo toma de las dos celdas anteriores, y al yo copiarla pues me está copiando lo mismo, que yo tengo dos valores anteriores y los está sumando. Entonces eso no me sirve. ¿Qué debo de hacer? Si yo quiero colocar estos números tal cual, voy a seleccionar el rango, los copio. Recuerden, lo hizo con control C. Me voy a ir una columna más a la derecha. Y entonces ahora le voy a dar clic derecho. Y entonces yo necesito pegar esto, pero necesito pegar los valores. Si doy clic en valores, miren, ya me está pegando los valores que realmente quiero y yo ya los puedo manipular. Entonces esa es una de las situaciones que sucede cuando nosotros queremos copiar y pegar las celdas que contienen fórmulas. Eso es muy importante, sobre todo cuando nos pasan archivos que tienen fórmulas y a lo mejor al pegar la información nos aparece los números que aparecen aquí anteriormente o nos aparece un error. Vamos a verificar las opciones que nos da el menú emergente de la herramienta de copiar. Por ejemplo, yo aquí si quiero pegar información, pues primeramente tengo que seleccionar una celda. Por ejemplo, yo quiero seleccionar esta celda donde dice Isabela, la voy a copiar con control C. En pegar voy a dar clic derecho y la primera opción que nos aparece es pegar. Esa información pues lo que hace es duplicar la información que hay en esa celda y la coloca en la nueva ubicación. Por ejemplo, en valores, recuerden que les comenté que en valores eso sobre todo se utiliza cuando tenemos resultados de alguna fórmula. Aquí tenemos una función que es la suma y aquí tenemos una fórmula que es la suma de estas dos calificaciones. Por ejemplo, si yo quiero copiar este valor de 10, doy control C y para que yo pueda manipular ese dato tengo que convertirlo en un valor. Le doy clic derecho y voy a la sección de opciones de pegado y voy a seleccionar un valor. Recuerden que si no selecciono esta opción me estaría marcando un error como el de valor que nos arrojó anteriormente cuando hicimos la copia de esta columna. En fórmulas. Para las fórmulas les recomiendo que pues tengan conocimiento de las fórmulas que están utilizando. ¿Esto por qué? Porque necesitamos saber cuáles son los precedentes de esa fórmula. ¿A qué me refiero con precedentes? Cuáles son los valores que está tomando de la hoja o del libro para que nosotros pues evitemos un error posteriormente. Por ejemplo, aquí el precedente de esta fórmula es la calificación 1 y la calificación 2. Entonces yo debo de considerar el espacio de estas dos columnas en este espacio. ¿A qué me refiero? Voy a donde está el 10, donde está la función, control C. Y entonces yo aquí necesito la calificación 1 y la calificación 2. Entonces voy a pegar la fórmula en esta celda. Clic derecho. Voy a dar clic donde dice fórmulas y miren, me aparece un 0. Si yo coloco un valor aquí y otro acá, entonces me está realizando la suma. ¿Por qué? Porque yo copié la fórmula en la columna M. Por lo tanto, pues esta fórmula necesita de dos valores anteriores, que es la calificación 1 y la calificación 2. Vamos con la fórmula de transponer. Transponer. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo tengo estos valores de manera vertical, yo los puedo copiar y pegar de manera que me queden de manera horizontal. Por ejemplo, miren, voy a copiar estos tres nombres, control C,
Voy a posicionarme en donde los quiero pegar, clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice transponer. ¿Y vieron qué sucede? En este caso yo tenía los datos de manera vertical y ahora los estoy colocando de manera horizontal. También se puede de manera viceversa. Por ejemplo, si yo tengo datos de manera horizontal, los voy a copiar, control C, me posiciono en la ubicación en la que los quiero pegar, clic derecho y le doy transponer. ¿De acuerdo? Esto sirve para copiar y pegar información de manera vertical y de manera horizontal. En copiar formato, por ejemplo, yo quiero copiar estos nombres y los voy a pegar. ¿Cómo los puedo pegar también? En lugar de control V, puedo dar un enter y también se copia la información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo a esta selección, aprovechando que ya la tengo, le quiero copiar el formato de nombre alumno. ¿Qué hago? Me voy a nombre alumno, control C, voy a seleccionar Sofía y Victoria, clic derecho y le voy a dar clic donde dice formato. Y como podemos observar, nos está copiando el formato que tiene la columna de la cual yo realicé la selección. La última opción de pegado que vamos a verificar es el de vínculo. ¿A qué se refiere? Es lo siguiente, por ejemplo, vamos con las mismas fórmulas. Si yo quiero copiar este valor en esta celda, pues lo puedo copiar. Ya vimos que lo podemos copiar como texto, como valor o como fórmula. Sin embargo, si yo aquí hago una modificación, por ejemplo aquí le coloco 6, en ninguna de estas me va a actualizar la información. Sin embargo, si yo lo copio como vínculo, aquí me va a estar actualizando la información de los datos que, bueno, lo preceden. Por ejemplo, la calificación 1, calificación 2. Por ejemplo, voy a seleccionar este 11, que es donde está la función. Voy a presionar control C. Voy a ubicarme en la celda K17, clic derecho y en opciones de pegado quiero seleccionar pegar vínculo. Y miren, ya me aparece el 11. ¿Qué sucede si yo hago una modificación en estas dos columnas? Aquí tiene que actualizarse. De hecho, si se dan cuenta, en la barra de fórmulas aparece la referencia a la columna E en la fila 2. Por ejemplo, miren, si aquí yo coloco un 3, aquí se actualiza de manera automática. Entonces eso quiere decir que estoy copiando el vínculo que está en la columna de resultados de las calificaciones. Y esta es la manera en la que nosotros podemos copiar y pegar información en una hoja de cálculo. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y te suscribas para que posteriormente puedas recibir más información. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo y posteriormente te estaré respondiendo.